Desde los hermosos paisajes de los pueblos costarricenses y panameños, he localizado, por sugerencia de algunos de ustedes, una gran leyenda, que si bien no he podido precisar su origen, sí que he encontrado varias versiones de esta. Se trata de la leyenda de una pobre o malvada mujer que, se dice, alza vuelo y cae sobre las personas si se encuentran en pecado mortal. Seduce a los hombres con sus enormes senos y los atrae para devorarlos. Y está condenada a vagar cerca de los ríos para expiar sus terribles actos. Yo soy el documentalista y esto es la leyenda de la Tule Vieja. En días remotos, las mujeres de Costa Rica tenían el hábito de usar sombreros de paja en la cabeza, que eran muy característicos y prestaban atención a sus formas puntiagudas. Los llamaban sombreros de tule. Generalmente estaba renegrido por las manchas de plátano o de café. Les servían para librarse del sol o de la lluvia y también de los insectos, especialmente de las avispas que suelen enredarse en el cabello de las mujeres y constituyen una mortificación. La primera versión nos cuenta que esta era una viejita que vivía cerca del río Virilla en una casucha destartalada por el tiempo. Usaba para taparse del sol un gran sombrero de tule. «Se lo va a llevar la vieja de la tule», decían aquellos niños que, amedrentados, huían al verla recogiendo leña cerca del río. Al pasar de los años, esta se convirtió en una leyenda describiéndola de la siguiente manera. Gran sombrero de tule, pechos al desnudo, patas de gavilán, alas de murciélago, rostro de bruja y carga leña. Se dice que alza el vuelo y cae sobre la persona despedazándola cuando ésta se encuentra en pecado mortal. La Tule Vieja o Tule Vieja es una señora entrada en años y mañas. Se dice que hasta dormía con el sombrero puesto, nunca se lo quitaba. Este estaba deformado, sucio y con un aspecto de chupón. La gente burlona le puso el apodo de Tule Vieja y se complacían en molestarla. Ella entraba en enojo y, si tenía una rama a la mano, corría detrás de ellos, tratando de alcanzarlos para darles su merecido. La Tule Vieja iba a los cafetales a buscar charramasca, o sea, leña menuda. De paso, cargaba un racimo de plátanos sobre su cabeza. El tule, cada día más renegrido. Un día el viento le voló el sombrero, que cayó sobre las turbulentas aguas del entonces crecido río Tiribi, arrastrándolo en su corriente. Ella saltó en su persecución, pero la fuerza del agua de la gran creciente la ahogó. En la segunda versión, según la leyenda panameña, la Tule Vieja es una hermosa joven casada con un importante empresario. La pareja tuvo un hijo pequeño,
El marido prohibió a su esposa ir a fiestas y le ordenó que se quedara en casa para cuidar a su hijo. Pero un fin de semana, en un pueblo vecino, iba a haber una gran fiesta. La mujer aprovechó el hecho de que su marido estaba fuera por negocios y decidió ir a la fiesta. Se llevó al bebé con ella, pero lo dejó bajo un árbol cerca de un río. Pensó que era un lugar seguro para dejar al bebé mientras ella bailaba. Esa noche, una terrible tormenta azotó la aldea. Cuando regresó por su hijo, el bebé no estaba debajo del árbol. Empezó a llorar y a buscarlo, siguiendo el río. Dios se enojó con la mujer por su irresponsabilidad y la convirtió en una mujer fea con agujeros en la cara, patas de pollo y un pelo largo que cubría la parte delantera de su cuerpo. De acuerdo a la leyenda, aparece en los pueblos o ciudades pequeñas que están cerca de los ríos. En el campo panameño, muchas personas que viven cerca de estos ríos insisten en que han escuchado el grito de la tulivieja. Además, en la capital también hay historias de personas que dicen haber visto a esta horrible mujer, especialmente en el oeste. Existe una tercera versión, en donde nos cuentan que la tulevieja era una mujer quien usaba un sombrero grande hecho de tule, quien luego de parir a su hijo no lo quiso y lo mató de hambre. Un día, el viento le voló el sombrero que cayó sobre las aguas turbulentas de un río, arrastrándolo en la corriente. Ella saltó en su persecución, pero el agua la ahogó. Ahora muerta, Dios la castiga a que se le hinchen los senos, siempre cargados de leche. Y como suelta leche dulce, la persiguen las hormigas, las que aprovechan cada ocasión para picarla. La tulevieja anda de aquí para allá buscando niños que amamantar para así apaciguar su dolor. Se dice que tiene patas de pájaro, pero que deja las huellas al revés para que no la puedan seguir. Además, come carbón, por lo que se suelen encontrar sus huellas cerca de fogatas apagadas. La cuarta versión. Existe una cuarta versión, recopilada por el profesor César Elías Zamudio y que hace referencia a la tierra dologueña. La versión dice así: en Potrerillos había una familia que tenía 3 hijos, 2 varones y una mujer, que era muy bonita. En todas las fiestas del pueblo y de cualquier parte que la invitaran sus admiradores, ella les coqueteaba a todos los hombres y al final se burlaba de ellos. El tiempo pasaba y ella no dejaba de burlarse de los mozos del pueblo. Lo único que parecía importarle eran las fiestas. Donde sonaba una lata, allí llegaba ella a bailar. Sus padres siempre le llamaban la atención y le preguntaban que por qué se burlaba de sus enamorados. Ella siempre respondía que había que gozar de la vida, que no pensaba casarse. Pero con el tiempo, un 22 de agosto, para unas fiestas patronales, llegó un vendedor de Panamá y la sacó a bailar. Se enamoraron. Después de varios viajes que él hizo, se unieron con el consentimiento de los padres de la muchacha. Esta pareja llegó a tener un hijo, pero este salió enfermizo. La madre de la muchacha vivía regañándola todo el tiempo, diciéndole que primero eran los hijos y después los placeres de la vida, porque desde que el marido se iba, ella también se alistaba y se iba a parar al baile que le quedara más cerca.
Un día, también para una fiesta patronal, la madre vio que estaba alistándose para el baile sin importarle que el pobre niño, enfermo, tuviera más de una hora de estar llorando de hambre. Y como ésta la regañó, entonces cogió al niño y se dirigió hacia un ranchito que estaba más arriba de la casa principal. Ella dijo que iba a cuidarlo. Pero ella no dejó al niño en aquel rancho ni en casa de la madre, sino que lo llevó hasta la orilla de una quebrada y lo dejó allí. Después subió a un caballo que ya tenía listo y se fue al pueblo. El camino principal a Potrerillos tenía un desvío que iba directamente al río Pedro. Como quería llegar antes de que tocaran la primera canción, comenzó a querellar el caballo y al desbocarse, en vez de seguir al pueblo, dobló hacia el río. El camino era empinado, rocoso y peligroso. El caballo se encabritó y la tumbó. En la madrugada, cuando ya la gente regresaba del baile, la madre preocupada veía cómo empezaba a amanecer y su hija no llegaba. Entonces, mandó a uno de sus hijos al pueblo para que averiguara dónde estaba o qué le había ocurrido. En el pueblo, el joven comenzó a preguntar si alguien la había visto. Todos contestaban que no, que era raro que la noche anterior no hubiese asistido al baile. Él recordó entonces que su madre le había dicho a su hermana, como a las 8:30 o las 9 de la noche cuando salió, que no abandonara a su hijo, que Dios la iba a castigar porque los hijos son lo más importante del mundo. Son una bendición de Dios, que por actuar mal con su hijo, Dios la iba a castigar. Entonces, comenzaron a buscarla por todo el pueblo pensando que estaba en otras casas con algún amante. Pero pasó el día y la noche y no la encontraron. Después buscaron por los caminos alrededores. Una comitiva entonces cogió hacia el río y como a 1:30 de camino, antes de llegar al río, encontraron al caballo tumbado, con una de las patas delanteras quebrada. En ese sector buscaron y buscaron. Solo vieron un rastro de sangre hasta cierto lugar desde donde había desaparecido porque, como la ladera era rocosa, no quedaban más huellas. A medida que pasaban los días, la gente fue abandonando el rastreo. Pero los padres y sus hermanos continuaban buscándola. Ella, al caer del caballo, estuvo muchas horas inconsciente. La mamá le pidió a Dios que a través de un sueño le dijera si estaba viva o muerta. Dios vino y le contestó. Le concedió el sueño. En una cueva vio a una mujer de pelo largo, deforme, que no se dejaba ver el rostro. Cuando despertó, sacó en conclusión que ese era el castigo que Dios le había dado a su hija por aborrecer el fruto de sus entrañas y por desobedecerla. Porque, por el vestido que llevaba, no había duda de que se trataba de su hija. Unos 15 días después, sin pensarlo, un señor encontró el esqueleto de un niño en un remanso de la quebrada, cerca de un pequeño rancho, y le dieron cristiana sepultura. Desde entonces, empezó a escucharse un espeluznante llanto de mujer por la orilla de la quebrada. Ya después eran bujidos que hacían retumbar la tierra y los oídos de quienes la escucharan. Y la descripción que daba la gente era igual a la visión que tuvo su madre. Y la Tulivieja, como la bautizaron, se cansó de buscar a su hijo bujiendo corriente arriba por todos los ríos y quebradas de Potrerillos.
y después de que recorriera sin éxito aquellos parajes, se fue a otros lugares, a otras provincias. Su maldición consiste en que después de recorrer todos los ríos y quebradas del país, tiene que volver a empezar en el mismo lugar donde dejó a su hijo abandonado. Por eso, de tiempo en tiempo, sus coterráneos de Potrerillos la escuchan bujiendo por aquellos lares. Yo soy el documentalista, y esto fue la leyenda de la Tule Vieja. Saludos especiales para Esmeralda Torres, Anilú Armenta, MHG, Rosalina Meléndez, Alfredo Ruiz, Ulises R, Drácul Gothic, Silvia Solís, M-55, Cornelio Fuentes, Genaro Cruz, Cauamo Hernández, EM, Marina Rodríguez, Antonio Pedraza, Demon Black Knight, Florencio Rangel Soto, Marvin Martínez, Ailton Aarón y Tadeo, Sammy Sánchez Urbano, Noé Manía, Julio Chalas, Eric Yeshua García Flores y Uriel y Sandra Rebeca. Gracias y hasta la próxima.